Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe. Hola Emilia, ¿cómo estás? Bien, ahí estamos. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, Carla, gracias. Tengo una persona acá con nombre ficticio, Pay de Limón. Necesito su nombre para poder registrar la asistencia, o si no lo voy a tener que sacar de la clase. Ah, ok, gracias. Y bien, chiquillos, para comenzar, vamos a... Ahí sí. Para comenzar, les voy a hacer algunos comentarios. El día domingo, hice la subida de los resultados de las evaluaciones, eh, um, donde agregué, en el caso de Classroom, hice la subida de un PDF con el listado de los porcentajes de logro y los niveles de logro a los que correspondían los resultados de la evaluación número 2 de la unidad 2. ¿Ya? Eh, Eso fue para ustedes, ¿ya? Eh, Además, de manera individual, les envié un correo con los resultados de la evaluación, de manera individual a cada uno de ustedes, al correo al cual que ustedes registraron en el momento de hacer la evaluación. ¿Ya? Eh, Eso por el tema de la unidad 2. En el caso de la unidad 3, que estamos en el proceso ya de evaluación, para la unidad 3, subí el link de mi canal de YouTube o del canal de YouTube que hice para ir subiendo las clases de la unidad 3 y sucesiva, ¿ya? Para la unidad 3 hice una playlist, ¿ya? Que dice ahí unidad 3. Sí, tengo por acá. Para mostrárselos. ¿Ya? Ahí está, es el canal que hice y acá obviamente están las listas de reproducción. Aquí en la lista de reproducción de primero medio usted va a encontrar 6 videos correspondientes a la unidad de revolución industrial, ¿ya? Que son las clases que hicimos sobre revolución industrial. Eh, Recordarles que al principio hay un par de minutos, un minuto y algo con la pantalla en negro debido a que eh, son el momento en que yo los voy ingresando a la clase y donde voy registrando la asistencia, por eso aparece un momento de pantalla en negro, ¿ya? Pero el material está ahí, ¿ya? Así que para que lo puedan ir revisando y todo lo demás, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta aún? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Está todo claro? Sí. Bueno, vamos entonces a retomar la revisión de esta unidad que estamos viendo ahora, que corresponde a Primera Guerra Mundial. Hemos dicho que
esta unidad de Primera Guerra Mundial es inmediatamente posterior a tanto la unidad de revolución industrial como la unidad de imperialismo y colonialismo, ¿ya? Donde con la Primera Guerra Mundial finalmente eh, podemos considerar este proceso como una consecuencia directa del proceso de imperialismo y de esta competencia que se da entre las potencias imperialistas eh, a fines, perdón, a principios del siglo XX, pero que corresponde a consecuencia de todos los procesos que se han desarrollado con anterioridad y que eran bastante, y en algún momento también los mencioné, que eran bastante previsibles eh, de que ocurrieran debido a las características del proceso de imperialismo y cómo se fue dando el conflicto entre las potencias imperialistas durante gran parte del siglo XIX y donde también se fueron sumando incluso nuevas potencias imperialistas en esta dinámica, como fueron sobre todo durante la Segunda Revolución Industrial, donde se sumaron otros países, otras naciones europeas, así como otras naciones de fuera de Europa como Estados Unidos y Japón. Eh, este proceso se desarrolló entre el año 1914 y el año 1918. Se inició en Europa entre las principales potencias europeas y luego fueron involucrando a potencias de otros continentes del mundo, como les decía, eh, también potencia industrial y también que tenía intereses en territorios y en ir también eh, provocando una especie de freno al avance del colonialismo y el imperialismo por parte de estas potencias originarias, por decirlo de alguna forma, de Europa. ¿Ya? Y al mismo tiempo, en la medida en que comenzaron a participar en este conflicto, fueron sumando a sus colonias y a los territorios que tenían fuera de Europa, y finalmente esto le dio la característica de mundial a un conflicto que se inicia principalmente por los intereses particulares de algunas potencias, especialmente de Europa, y que posteriormente se fue masificando a otras zonas del mundo. Dentro de los antecedentes, mencionamos que primero estaba esta competencia imperialista y el desarrollo del sistema de alianza, donde ya desde el siglo XIX, ya desde el siglo XIX se manifestaba una especie de preparación para un posible conflicto. Yo siempre digo que cuando uno forma alianzas, cuando uno forma alianzas, las alianzas están pensadas porque en algún momento nos vamos a enfrentar. O sea, yo no voy a decirle a mis amigos, oye, en caso de que me peguen, eh, ustedes me defiendan. Yo no les voy a decir por si acaso, sino que es porque algo pasa que en algún momento puede que me lleguen a pegar. ¿Ya? Por lo tanto, no es un fenómeno casual este hecho de que se hayan terminado enfrentando en una guerra. Por lo tanto, ya desde el siglo XIX comenzaron a formar alianzas estratégicas en caso de un posible conflicto. De esta forma, durante el siglo XIX vamos a encontrar dos grandes alianzas, que fue la Triple Alianza compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y vimos la segunda gran alianza, que fue la Triple Entente, compuesta por Rusia, Francia y Gran Bretaña. Ojo, estas alianzas no fueron las mismas que se enfrentaron después en la Primera Guerra Mundial, fueron alianzas que se formaron antes, ¿ya? Porque, por ejemplo, Italia formó parte de la Triple Alianza, pero al momento de iniciar la guerra se mueve hacia la otra alianza en conflicto que fueron finalmente los aliados. Por lo tanto, estas alianzas van a ser la base
de las naciones que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial, y de las alianzas que se van a formar al momento de iniciarse la Primera Guerra Mundial, las cuales van a ser distintas a estas alianzas que se formaron antes. Las dos grandes alianzas que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial fueron las potencias centrales, compuestas por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Turco, entre otras naciones, y en otro bando, el bando de los aliados, Gran Bretaña, Francia, Italia, Rusia, y que posteriormente se va a sumar Estados Unidos y otros países del mundo. Al mismo tiempo, durante el siglo XIX se desarrolla una carrera armamentista, es decir, no es solamente un tema de formar alianzas pensando en un posible conflicto, sino también generar material para poder enfrentarme en un nuevo conflicto o en un gran conflicto. De esta forma entramos y se desarrollan dos conceptos. Uno de ellos es el concepto de la paz armada, donde eh, suena un poquito contradictorio el hecho de paz armada, que haya paz en un contexto de desarrollo de armamento, pero eso era el sentir de ese momento en Europa y en el mundo, de que había una calma, pero que en algún momento se venía la tormenta. Y también aparece el concepto de paz relativa, donde especialmente por el conflicto en los Balcanes entre Austria y Serbia, eh, se relativiza el concepto de paz debido a que si bien no hay enfrentamientos abiertos, directos, entre las potencias, entre ellas o de las potencias y otros países, de todos modos hubo tensiones y hubo conflictos pequeños al interior de Europa, especialmente entre Austria y Serbia, donde Austria tenía aspiraciones para poder llegar a, eh, al mar Mediterráneo, y Serbia se convierte en una especie de tapón del avance del imperio austriaco. Al mismo tiempo, influye la propaganda nacionalista. ¿Por qué? Porque por mucho que yo tenga interés en llevar los conflictos que tengo hasta este momento a un plano militar, aún así son procesos y son conflictos que no son de la simpatía del común de la gente. A la gente en general no le gusta la guerra. ¿eh? A la gente en general no le gusta la guerra, pero eh, cuando tú simpatizas con la causa, y por lo tanto es distinto, es distinto. Y en eso tiene mucho que ver el nacionalismo. Cuando yo soy el mejor, mi nación es el mejor, mi cultura, mi identidad nacional es la mejor y la tuya es la peor, entramos en esa rivalidad donde esta cuestión, a pesar de ser rivalidades políticas, finalmente se traducen también en rivalidades entre países, pero así mal, así, entre naciones. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la propaganda nacionalista para fomentar eso y que la gente común y corriente simpatizara con un conflicto que fue bastante crudo y que finalmente obviamente también dependía de esas personas en la medida en que quisieran formar parte de los ejércitos para ir a enfrentarse ante un posible conflicto. La síntesis de este periodo de la paz armada, primero que se formaron una grande alianza entre 1870 y 1914, eh, las dos grandes alianzas, la Triple Entente compuesta por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y además significó el desarrollo de algunos conflictos pequeños en algunas zonas de Europa y del mundo, como el caso de Marruecos en 1905, conflicto de Bosnia-Herzegovina en 1908, la Primera y Segunda Guerra Balcánica en 1912 y 1913, hasta llegar al punto clímax que va a llevar al inicio de la Primera Guerra Mundial, que fue el asesinato o el atentado de Sarajevo eh, hacia el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, que significó finalmente que
el emperador de Austria le declarara la guerra a Serbia y eso activara todo el sistema de alianzas que se había ido armando antes de la Primera Guerra Mundial. El incidente de Sarajevo nosotros lo vamos a considerar entonces la causa inmediata de la guerra. ¿Ya? Vamos a encontrar, generalmente encontramos nosotros causas a largo plazo que vienen dándose hace tiempo, y así como vamos a encontrar causas directas, así como, ya, mira, por esto pasó esto, ¿ya? Y eso es el incidente de Sarajevo, el atentado de Sarajevo. El día 28 de junio del año 1914, en Sarajevo, capital de Bosnia, fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hungría. De esta forma, Austria-Hungría empieza a buscar a los responsables y le solicita, o en realidad le exige a Serbia que le entregue a los responsables del asesinato del archiduque, argumentando de que los que habían sido los responsables eran serbios, correspondiente a un grupo extremista llamado la Mano Negra. eh, los serbios no reconocen la responsabilidad ni de ellos ni de algún grupo al interior de Serbia y rechaza el ultimátum o la amenaza. El ultimátum es una especie como, ya, si no me haces caso en esto, te hago la guerra. Generalmente tienen una duración, pueden ser un mes, 2 meses, 3 meses, un año, hay algunos. ¿Ya? En este caso, envía el 28 de junio Austria-Hungría un ultimátum a Serbia, Serbia lo rechaza y el día 28 de julio Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Como ya lo mencionamos en la clase anterior, eh, al, al, eh, al declararle a Austria-Hungría la guerra a Serbia, se activa el sistema de alianzas porque Rusia reacciona y le declara la guerra a Austria-Hungría. Como Alemania era aliado de Austria-Hungría, le declara la guerra a Rusia y a Francia porque Francia era aliado de Rusia. Y finalmente Gran Bretaña, que era aliado de Francia y de Rusia, le declara la guerra tanto a Alemania como a Austria-Hungría. De esa forma, los dos grandes bandos que existían en Europa en ese momento se declaran la guerra mutuamente, dando inicio de esta forma a la Primera Guerra Mundial. Pero insisto, los bandos que se van a enfrentar no fueron la Triple Entente con la Triple Alianza, eran alianzas previas. ¿Ya? Los bandos que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial fueron las potencias centrales y los aliados, que podemos observar nosotros en color rojo aquí en el mapa, las potencias centrales compuestas por Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio Turco, por eso se llaman centrales porque están ahí al centro, y los aliados compuestos por Rusia, principalmente por Rusia, Gran Bretaña, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Serbia, entre otros. ¿Ya? En el mapa del mundo que podemos observar en la parte superior, ahí observamos que a pesar de ser pocos los países involucrados, porque son pocos, no son tantos, ¿ya? Si lo pensamos de manera concreta, serían unos 7, 8 países aproximadamente al inicio de la guerra, pero son los 7, 8 países más grandes en cuanto a su expansión territorial, ¿ya? Por una parte. Y no hablo de expansión territorial en cuanto a los territorios que tienen en Europa, sino que estamos hablando de los países que tienen esta expansión eh, en torno a las características de su expansionismo imperialista que han desarrollado desde el siglo anterior. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la amplitud de la Primera Guerra Mundial, no tiene que ver directamente con los países involucrados, sino que tiene que ver con los territorios en los cuales
hay países involucrados, ya sea de manera directa o de manera indirecta. En este caso, los países involucrados mayoritariamente van a ser colonias, o fueron colonias, correspondientes a los países participantes de la guerra. Entonces aquí en el color azul podemos encontrar a países que se convirtieron en países aliados del bando aliado, para la redundancia, y en color azul todos los países aliados del bando aliado, y en color negro los países miembros o de las potencias centrales o bien que eran territorios de las potencias centrales que estaban fuera de Europa. ¿Ya? Claro, uno puede decir, hoy que tenía harto territorio, hartos aliados, los aliados, valga la redundancia. Sin embargo, la posición estratégica que tenían algunas posesiones por parte de las potencias centrales, hacía bastante complejo el desarrollo de una guerra. Por ejemplo, en esta zona que está acá, lo voy a marcar por acá. Por ejemplo, esta zona que está acá, esta zona en la actualidad es la zona que controla el mercado y el comercio de petróleo a nivel mundial. Por lo tanto, las potencias centrales, al tener este control de toda esta zona de acá, tenían el control del mercado del petróleo, por ejemplo. ¿Ya? O bien otras ubicaciones, por ejemplo, estas ubicaciones que están en las costas de África, pues van a ser sumamente significativas porque van a, con esto van a tener el control de todo el Atlántico Sur y con esto van a tener control del Océano Índico. Con este control de esta pequeña isla van a mantener a raya a las potencias del bando aliado, por ejemplo, en gran parte del Océano Pacífico, sin mencionar el control que podían ejercer sobre el... ¿Qué pasó ahora? Sin mencionar el control que podían ejercer sobre el Mar del Norte y el comercio en esta zona, que también era bastante amplio lo que podían desarrollar. Baja, ya. Como decía, es bastante amplio el espacio donde ellos podían moverse en esta zona, sin mencionar el Mediterráneo o el Mar Negro y otras zonas. Por lo tanto, las ubicaciones, a lo mejor no eran muchas, pero sí estaban ubicadas de manera estratégica, muy bien pensadas, ¿ya? Muy, muy bien pensadas. Aquí podemos observar cuáles eran los sistemas de alianzas que existían antes de la guerra, la Triple Entente compuesta por Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso, y la Triple Alianza compuesta por Italia, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Además había otra pequeña alianza que era la Entente balcánica, perdón, entre Serbia, Bulgaria y Grecia. ¿Ya? Insisto, todos estos elementos están pensados en un posible enfrentamiento en algún conflicto, en este caso una posible guerra mundial. Los países involucrados, ya lo he mencionado bastante, las potencias centrales, el Imperio Austrohúngaro, con su cabeza, que era el emperador de Austria, Francisco José I, Bulgaria, el Imperio Alemán, encabezado por el Kaiser Guillermo II, y el Imperio Otomano, o el Imperio Turco. Y en el bando de los aliados, el Imperio Británico con el rey Jorge V, rey del Reino Unido, Francia con el primer ministro Georges Clemenceau, Canadá, Italia
con el rey Víctor Manuel II, el Imperio Ruso con el zar Nicolás II, y Estados Unidos, que se va a sumar en 1917 a la guerra con el presidente Woodrow Wilson. Así llegamos al desarrollo de la guerra, donde dijimos que la guerra se desarrolló, podemos decir que se desarrolló en dos grandes etapas, una fase europea y luego una fase mundial. Dentro de la fase europea vamos a encontrar también dos o tres etapas. Eh, la primera etapa de la fase europea yo le llamo la guerra de frentes, o también conocida como guerra de movimientos, donde consiste en un avance rápido de los ejércitos de uno y otro bando, los cuales finalmente van a chocar y se van a enfrentar. Sin embargo, no va a ceder ni uno ni otro, y por lo tanto eso va a llevar a la segunda etapa de esta primera fase de la guerra, que va a ser la guerra de trincheras, donde van a cavar estos fosos en la tierra y se van a establecer de manera fija en un lugar, buscando alguna oportunidad para ir avanzando y quitándole espacio y territorio a los rivales para ir avanzando. Pero esto va a significar obviamente va a significar un gran freno al avance de la guerra y obviamente un desgaste bastante fuerte de la guerra. Esta fase también, yo siempre digo que es como una fase sucia de la guerra, donde va a haber uso de armas químicas, va a haber uso de bombas, minas antipersonales, de alambres de púa para cubrir la zona que está entre una trinchera y otra. Por lo tanto, una fase bastante sucia de la guerra. Eh, Va a ser también esta época donde se va a desarrollar la guerra submarina, donde principalmente con los submarinos se buscaba bloquear la entrega de suministros de alimentos, armas y otras materias primas hacia las potencias centrales, entre las cuales nosotros podemos mencionar el salitre natural o el nitrato que provenía desde Chile hacia Alemania. De esta forma, entonces, los alemanes, para poder reemplazar el salitre, que ellos lo utilizaban tanto como fertilizante, así como para la elaboración de explosivos, deciden crear el salitre sintético, que tenía un costo mucho menor que el salitre natural que vendía Chile, y por lo tanto se afectó directamente a la economía chilena. En la fase mundial, dentro de las primeras características de la fase mundial está, y dentro del contexto también de la guerra submarina, está el hundimiento de un barco británico, el Lusitania, pero que tenía pasajeros norteamericanos. ¿Ah? Por lo tanto, al ser hundido este barco, por ejemplo, aquí en una portada del New York Times dice Lusitania hundido por un submarino, probablemente unos 1.260 muertos, fue torpedeado dos veces frente a las costas de Irlanda, se hundió en 15 minutos, el capitán Turner se salvó, Froman y Vanderbilt deben haber sido otros miembros de la tripulación, están perdidos. Washington cree que una crisis grave está a la mano, es decir, está cerca. Eh, Esto significó la entrada de Estados Unidos a la guerra y obviamente el aporte de Estados Unidos con recursos frescos, y tropas frescas al conflicto, eh, terminó desnivelando la balanza hacia el bando aliado, a pesar de que en el frente oriental había sufrido una fuerte pérdida debido a la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, producto del estallido de la Revolución Rusa, ¿ya? Producto del estallido de la Revolución Rusa. Y que no fue solo una revolución, sino que fueron dos revoluciones. Por lo tanto, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. De esta forma, entonces, con los recursos nuevos que entregaron los norteamericanos, que ojo, que los norteamericanos ya habían estado ayudando al bando aliado, les mandaban recursos, les mandaban alimentos, les mandaban armamentos, ¿ya? Pero ahora,
pero como especie de préstamo y de venta. Ahora sí son participantes, entre comillas, legales de la guerra, y entran a la guerra con soldados nuevos y frescos para ir a pelear. En cambio, los soldados que estaban en las trincheras hace años, ellos ya estaban agotados. ¿Eh? Entonces, esa diferencia fue radical a la hora de marcar eh, la, mm, eh, la victoria finalmente para el bando aliado. Eh, primero Austria-Hungría y Bulgaria se rindieron y luego lo hicieron los alemanes, ¿ya? En el año 1918. Aquí, antes de ir cerrando, lo importante acá, chiquillos, y esto también tenemos que tenerlo claro porque también se aplica a todos los conflictos que han habido en la historia de la humanidad y de los cuales también Chile también va a tener bastante participación y nosotros también lo vamos a ver un poquito más adelante en el año que con el caso de la Guerra del Pacífico. Lamentablemente o positivamente, ahí depende de la perspectiva de cómo se le mire, son los victoriosos en las guerras o en los conflictos los que establecen las condiciones de la rendición. En este caso, aquí una especie de spoiler, cuando los aliados vencen a Alemania y a Austria-Hungría y a todos los países miembros de las potencias centrales, los vencen en la guerra, eh, van a terminar estableciendo cuáles son las condiciones de la rendición. Y al mismo tiempo, estas condiciones, por ejemplo, para el caso de Alemania, las consideraron incluso que eran humillantes para el país, para la nación. ¿Ya? Tanto así que se considera que una de las causas del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, este conflicto que se va a desarrollar después de 20 años, terminada la Primera Guerra Mundial, se considera que las causas tienen mucho que ver con las condiciones que fueron establecidas por los aliados contra Alemania al momento de finalizar la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Muy parecido nos pasa a nosotros hoy día en Chile, donde los bolivianos especialmente, luego de haber perdido y Chile de haberles quitado el territorio correspondiente a la región de Antofagasta, hasta el día de hoy siguen reclamando ya ante organismos internacionales una salida soberana a las costas del Océano Pacífico. Eh, por lo tanto, insisto, y eso basando en que su bajo nivel de desarrollo tiene mucho que ver con el hecho de que ellos no tienen salida al mar. Por lo tanto, este tipo de, o en realidad todo tipo de condiciones que se establecen al momento de finalizar los conflictos, también a veces falta que se miren a largo plazo, y de esa forma quizás se podrían evitar otro tipo de conflictos. ¿Ya? Eh, yo siempre creo que cuando uno gana una guerra, yo creo que eso ya es suficiente derrota contra un rival. Ya establecer otro tipo de condiciones que puedan vulnerar su integridad y otro puede ser, como les digo, humillante y puede ser la base de un nuevo conflicto, como fue el caso que no solamente ha ocurrido con la Primera Guerra Mundial y posterior Segunda Guerra Mundial, sino que también ha ocurrido con otros conflictos, como el caso de la Guerra del Pacífico, como les decía, con este ejemplo entre Chile y Bolivia. Favorablemente para nosotros, no solamente con nosotros chilenos, sino nosotros en la región, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, hemos sabido ir solucionando estos conflictos de manera diplomática y a través del diálogo y la discusión. Y no hemos tenido que enfrentarnos a nuevos conflictos como si lo hicieron los europeos, que al parecer no aprendieron mucho. Bueno, chiquillos, dudas, consultas. Dudas, consultas, hable ahora o calle para siempre. ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? ¿Sí? Dedito para arriba, si está claro. ¿No? Si no, no está tan claro parece. ¿Alguna duda, alguna consulta?
Gracias, Nicolás. Gracias, Emilia, por estar despiertos. Mira cómo aparecen los otros. Ya, chiquillos. Xiomara, ¿tiene alguna duda o está levantando la manito? Fue sin querer. Ya. Bueno, ya, chiquillos, los dejo, que tengan un muy buen día, una muy buena semana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana a esta misma hora. ¿Ya? Chao, cuídense, nos vemos. Chao, chao.